Pues para empezar un poco acerca de lo que trata la Biblia, en general, empezando por el principio, ¿no? Por Génesis. Pues si se acuerdan, en Génesis estuvimos viendo cómo pues, los primeros capítulos básicamente narran cómo Dios creó el mundo y cómo Dios hizo pues todo perfecto, creó un mundo suficiente y todo complementaba todo. Y al final Dios pone al hombre para que reine sobre este mundo. De lo que Dios hizo perfecto y pues bello, pues el hombre produzca más cosas bellas, pero bajo la autoridad de Dios, ¿no? Porque pues al fin y al cabo el mundo es creación de Dios, ¿no? Como dice en Génesis. Y justamente les decía que estos salmos que leímos, empezando por el Salmo 8, habla mucho precisamente de esta parte en la que Dios pone al hombre para gobernar la tierra, ¿no? Dice en el Salmo 8, en el versículo 6, hablando del hombre, dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y termina, pues, con, yo creo que la conclusión más acertada, ¿no? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así empieza el relato en Génesis con la creación del mundo y el establecimiento del hombre como el hombre, por decir el ser humano, ¿no? Hombre y mujer, para gobernar la tierra. Y entonces, pues ese es el plan de Dios. El ser humano se multiplique y fructifique en la tierra. En la historia de la Biblia o todo el relato bíblico pues trata de la historia de la redención. La historia de la redención se divide como más o menos como en 4 puntos. El primero pues es precisamente la creación. Y el segundo y más triste punto pues es la caída. El ser humano tiene, Dios le dice, estás en este espacio que yo te he dado, que es el huerto del Edén, y tú vas a gobernar y todo lo que ya vimos, ¿no? El dominio delegado de Dios hacia el ser humano. Pero tiene como dos restricciones, o bueno, más bien una sola, pero también hace mención al árbol de la vida, ¿no? Que representa como esta vida de Dios mismo, ¿no? Porque es la vida eterna, Dios es eterno, Dios no tiene ni principio ni fin. Entonces, está este árbol de la vida del cual pueden comer, pero está este otro árbol que dice Dios, que es el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y es el único que Dios les restringe de no comer, porque dice, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás, ¿no? ¿Y qué representa este árbol? Pues este árbol representa el definir el bien y el mal por uno mismo. O sea, ya no me interesa lo que tú, Dios, dices que es bueno o es malo, sino ahora yo pongo o yo establezco que es bueno y que es malo. Entonces el ser humano, como también vimos con la ayuda de la víbora, si se acuerdan que dice que justo en el 3.1 de Génesis dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y pues si bien el ser humano tiene como esta inclinación un poco a ir en contra de lo que Dios ya dijo que pues no hicieran, pues sí tiene esta tentación que pone el enemigo, ¿no? Y justo estaba platicando con Pau de que me contaba de que en el catecismo le enseñaron un poco la historia del diablo, ¿no? Le compartí una parte que precisamente viene en el libro de Isaías, en el capítulo 14, porque, bueno, ahorita vamos a seguir viendo en el relato bíblico que el pueblo de Israel, que ya vimos de dónde viene, es juzgado por un pueblo que curiosamente se llama Babilonia, y ahorita vamos a ver por qué es curioso. Y en esta parte de Isaías, Dios está hablando en contra de Babilonia, pero en medio de esta, de hecho, en el título de la Biblia dice la caída del rey de Babilonia, ¿no? En esta parte de Isaías, porque está hablando de Babilonia, pero en medio de este relato dice en el versículo 12 de Isaías 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Si se acuerdan en el relato de Génesis, el diablo le está diciendo a la mujer, ¿no? Si tú comes este árbol, no vas a morir. O sea, lo que te dijo Dios no es cierto. Pero dice, pero sabe Dios que el día que tú comas de este árbol, vas a ser igual a Dios. ¿Y qué es lo que dice aquí en Isaías, no? Eso es lo que el diablo quería en un punto. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, ¿no? Entonces, básicamente, la tentación que él pone es lo que él soñaba, ¿no? Ser igual a Dios. Y pues Dios es Dios, ¿no? Dios no tiene semejantes en ese aspecto y en que él cayó, ¿no? De esa manera, pues sí, de ser un ángel, ¿no? Porque empieza diciendo, oh, lucero de la mañana, o sea, era un ángel, pero pues es un ángel caído. Y entonces al diablo le es permitido estar en la tierra y Dios creó algo perfecto y al diablo, al estar en contra de Dios, pues, ¿qué es lo que quiere? Destruir ese mundo perfecto, ¿no? ¿Y por dónde empieza? Pues por el ser humano. Entonces, bueno, ese punto 2, pues es la caída. El ser humano, al tomar de ese árbol, que no es necesariamente, es un árbol y ya, ¿no? O sea, no, representa eso, o sea, representa una humanidad que ya no quiere gobernar de parte de Dios, ¿no? Que ese dominio que Dios le delegó a la humanidad, pues ya no la quiere tomar, ¿no? Ahora el ser humano decide por sí mismo qué está bien y qué está mal. Y lo vemos luego, ¿no? Cuando se narra la historia de Caín. O sea, Caín dice, estoy enojado con mi hermano, pues lo mato. ¿Por qué? Porque está bien, porque para mí eso está bien, ¿no? Y de ahí se desencadena pues una serie de relaciones humanas pues rotas. Y digo, lo vemos hasta el día de hoy. Cómo hay tanto mal, pero sobre todo en las relaciones humanas, cómo nos relacionamos unos con otros. Lo que veíamos la semana antepasada, o sea, gente que abusa de otras personas, gente que miente, ¿no? A otras personas, y lo vemos en los Salmos. Por eso me encantó esta parte que leímos, porque David, yo casi que lo veo así sentado y viendo todo el mal que hay a su alrededor. Y precisamente yo creo que esta sociedad que se crea a partir de, pues sí, del pecado del hombre es una sociedad así, ¿no? Sobre todo en los salmos que estuvimos leyendo, dice muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 10, en el versículo 3, dice, el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová, ¿no? Otra vez, yo decido qué está bien y qué está mal. Bendecir al codicioso está bien, despreciar a Jehová también está bien, ¿no? Y dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pues sí, o sea, a partir de esa caída, de esa decisión del ser humano pues de comer este árbol que representa eso, tomar la autoridad o tomar la definición de bien y mal en nuestras propias manos, pues lleva a eso, ¿no? A una sociedad caída. Y entonces viene precisamente lo que les decía que es curioso en Génesis 11, que viene la historia de Babel, una humanidad ya varias generaciones después de Adán, el primer ser humano, y Eva, los primeros seres humanos, y empieza este Babel, ¿no? O sea, esta sociedad que quiere hacerse una torre que llega hasta donde está Dios. Ellos mismos haciendo, pues sí, su propio Dios, básicamente. Y entonces este Babel, pues es una representación de cómo está la humanidad. Y bueno, ese es el segundo punto de la historia bíblica, ¿no? De la historia de la redención en la Biblia. El tercer punto es la redención, ¿no? Precisamente es el punto central de toda la historia, porque si se acuerdan también en Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, vimos lo que yo les comentaba que se conoce como el protoevangelio, que está la caída del hombre, pero justo cuando sucede la caída del hombre, Dios ya anuncia que va a traer salvación, ¿no? O sea, las cosas no se van a quedar así. Entonces dice en el versículo 15 de Génesis 3, hablándole a la serpiente, dice, pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Entonces yo me acuerdo que platicábamos que precisamente la simiente de la mujer, pues es su descendencia, ¿no? Los seres humanos. Y dice que promete que pues vendrá un salvador, ¿no? Básicamente es lo que está diciendo, o sea, él te herirá en la cabeza. Y dice, y tú le herirás en el calcañar, pues haciendo referencia precisamente a que ese salvador que vendría, pues iba a venir y a sufrir una muerte de cruz, ¿no? Y entonces, pues bueno,
la pregunta es cómo Dios va a traer esa salvación o a ese Salvador. Y entonces ahí es cuando también en Génesis vimos la historia de Abraham, ¿no? Precisamente Abraham sale de Babilonia, o sea, de esta sociedad de Babel que se puso como somos nuestros propios dioses. Sale este hombre y Dios lo llama, ¿no? Dios lo llama para, a partir de él, ya lo vimos también en Génesis 12, viene la primera vez que le anuncia este llamado y sobre todo esta promesa, ¿no? Que Dios le hace a Abraham, que le dice, haré de ti una nación grande, en el versículo 2 de Génesis 12, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendito. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Precisamente hacíamos énfasis, ¿no? En esto, todas las familias de la tierra, porque Dios está prometiendo desde Abraham que la salvación que Dios va a proveer es para todo el mundo, ¿no? No hay excepción y pues ya lo veíamos. Y entonces, pues bueno, el resto de Génesis habla de cómo esta familia, Abraham, tiene un hijo, Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú, y a partir de Jacob, pues que tiene 12 hijos, nacen las 12 tribus de Israel, ¿no? Y se crea esta nación, que Dios a través de esta nación va a traer la salvación al mundo. Entonces, Dios, ¿qué le dice a Israel? Yo le llamo el dominio delegado, porque Dios delegó el dominio de la tierra al ser humano en Génesis con Adán y Eva, pero pues no lo pudieron cumplir. También se acuerdan que vimos la historia de Noé, cuando Dios destruye pues todo a través del diluvio y salva a Noé. Igual, cuando Noé sale del arca le dice, tú ve, fructifica y tú vas a enseñorear en los animales y tú vas a gobernar la tierra. Y bueno, pues lo primero que hace es plantarse una viña y emborracharse. Entonces, pues como que tampoco cumplió mucho esa tarea. Y después viene otra vez, Dios igual le delega ese dominio de gobernar la tierra y sobre todo, como en este punto, pues ya hay otras naciones y lo vemos cuando llegan, pues en Egipto, llegan a otra nación. También su tarea del pueblo de Israel es representar a Dios delante de las naciones. Creo que una vez les leí un versículo, ¿no? Del Nuevo Testamento, en donde dice que todas estas cosas que pasaron con Israel, pues son para un ejemplo para nosotros, ¿no? Porque precisamente Israel tenía este dominio delegado, pues de cuidar la tierra, pero sobre todo también de representar a Dios. ¿Qué es lo primero que hace Israel cuando salen de Egipto? Se construyen un becerro de oro y lo idolatran. Entonces, otra vez, como que no se cumple, ¿no? O sea, como que Dios da esta tarea al ser humano y el ser humano sigue en su deseo de, como dice, ¿no? En el Salmo que es como muy acertado, ¿no? El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, ¿no? Entonces, más bien esto ya es un problema del corazón del hombre, ¿no? Es un problema que viene desde lo más profundo del corazón del hombre de decir, no hay Dios, ¿no? Como dice aquí. Y entonces, bueno, pues Dios, y lo vemos, ¿no? A través en los siguientes libros, Éxodo, Números, Levítico, Dios da su ley, o sea, Dios pone una ley para que el pueblo de Israel, al obedecerla, los demás pueblos, porque la Biblia misma lo menciona, ¿no? O sea, cuando ustedes cumplen esta ley, los demás pueblos van a poder ver a Dios, ¿no? A través de la ley, porque la otra vez estaba viendo que, por ejemplo, Babilonia tenía el código de Hammurabi y de verdad que tiene unas leyes que están así como muy raras. Como que si tú eras un esclavo, pues te iba muy mal, ¿no? O sea, si tú le hacías algo a alguien y eras esclavo, pues básicamente tenías que morir. Y así, ¿no? Como que los estratos sociales pues eran tratados diferente. Y en la ley de Dios, ¿qué dice Dios, no? En Éxodo, o sea, básicamente Dios pone sus leyes para que no haya pobres. Por ejemplo, a los esclavos solo se les podía tener 7 años, ¿no? Y si ellos querían seguir trabajando con uno, pues ya ahora sí que ellos estaban por voluntad. Y siempre dicen, ¿no? Los amos traten bien a sus esclavos, pero Dios pone esta ley precisamente para que las demás naciones vean a Dios, ¿no? Y vean quién es Dios, o sea, que es un Dios misericordioso, que trata a todos con justicia y no hace diferencia entre las personas. Y pues bueno, la historia básicamente, Israel recibe la ley
Y al final de que reciben la ley, que es Deuteronomio, porque Dios les había prometido también un pedazo de tierra, ¿no? Que es lo que ahora es el país Israel. Y en el último libro de la ley, que es Deuteronomio, básicamente Moisés les repite la ley en Deuteronomio y les dice, esta es la ley, pero yo sé que no la van a cumplir, porque Moisés sabía eso, ¿no? Que el problema está en el corazón del hombre y pues está tendencioso al mal, ¿no? Finalmente, lo vemos en los siguientes libros, en Josué, Israel por fin llega a la tierra prometida y pues igual empiezan a cometer idolatría, ¿no? Adoptando, en vez de que ellos, representando a Dios, con la ley de Dios, fueran ejemplo a las demás naciones, empiezan a ellos a adoptar los dioses de las demás naciones. Igual es una historia pues así medio decepcionante un poco porque pues es el pueblo a través del cual Dios va a traer salvación y como que no se ve que haya o que pongan mucho de su parte. Precisamente empieza un periodo así como muy extraño. El libro de Jueces narra como dice, cada quien en ese tiempo hacía lo que quería, lo que bien le parecía, ¿no? Entonces Dios levanta pues gente, ¿no? Así pues ahora va a estar Jonás, que fue uno de los jueces. Y así empieza el periodo de los jueces, más o menos como que guiaban al pueblo un poco, pero al final el pueblo dice, ¿sabes qué? Todas las naciones a nuestro alrededor tienen rey, ¿no? Siendo que Dios era, pues, quien estaba al tanto de ellos y quien era el rey, porque además en Éxodo se habla del tabernáculo, ¿no? Que era el lugar donde Dios habitaba. Que Dios habitaba en medio de su pueblo, ¿no? O sea, realmente solamente Israel tenía como que ese privilegio de que Dios habitara en medio de ellos, ¿no? Entonces vemos jueces, todo el mundo hace lo que quiere y finalmente el pueblo dice, ¿sabes qué? Queremos un rey, ¿no? Ya no queremos andar que Dios sea nuestro rey, al cual nadie ve. Queremos un rey que todos podamos ver, ¿no? Y entonces, bueno, viene el libro de primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, que pues narra precisamente cómo Dios pone un rey, que es el rey Saúl, que decide desobedecer a Dios así nada más. Y después del rey Saúl viene el rey David, uno de los muy pocos reyes que en realidad teme a Dios. Y sobre todo, algo del rey David muy interesante es que Dios dice en la historia bíblica, Dios dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y después de él viene su hijo, que es el rey Salomón. Ah, pero otra cosa importante del rey David. El rey David le dice a Dios, ¿no? Pues tú estás tú habitas entre nosotros en un tabernáculo, que es pues básicamente una tienda como de campaña, y dice, y pues yo tengo mi palacio, ¿no? Entonces David dice, yo te quiero hacer a ti, Dios, un templo, o sea, un templo establecido, ¿no? Y Dios le dice, no, tú no me vas a hacer ningún templo, en cualquier caso me lo va a hacer tu hijo Salomón, pero Dios le promete a David precisamente que a través de su descendencia, de la descendencia de David, vendrá un rey. Dice que su trono permanecerá para siempre, ¿no? Esa es la promesa que Dios le hace al rey David. Ahora sí que después de David, que viene Salomón, que también fue al principio como que un hombre sabio que buscaba a Dios, después pues bueno, ya fue otra historia. A partir de Salomón, de su hijo que es Roboam, se divide el reino en dos, se divide en el reino del norte, que es el reino de Israel, y en el reino del sur, que es el reino de Judá. Y pues bueno, viene toda la época de los reyes. Y en esta época de los reyes, pues digamos que pues son hombres que de alguna manera también, ¿no? Tenían como que ese compromiso de guiar al pueblo pues en el camino de Dios, ¿no? En la ley de Dios. Y pues vemos que, como les decía, David fue uno de los muy pocos reyes justos. En Israel, cuando es la historia de Israel, creo que no hubo ningún rey justo. Y si tú lees Reyes y la historia sí, sobre todo en Reyes y en Crónicas, siempre dice así como que, y este rey reinó tantos años y luego murió, y dice, y todos los lugares altos nunca se destruyeron. Los lugares altos, pues, eran altares a otros dioses, ¿no? Entonces, pues, básicamente, pues los reyes o un líder humano, pues tampoco era como la solución al problema de Israel, ¿no? Durante el periodo de los reyes, Dios también levanta
lo que son los profetas, ¿no? Que los vemos empezando por Isaías y pues básicamente hasta Malaquías, que es el último libro antes del Nuevo Testamento. Todos estos son profetas que Dios usa para sacudir al pueblo, ¿no? O sea, para que ellos de alguna manera atendieran a lo que, pues a lo que Dios quería pues que hicieran, ¿no? Que era básicamente pues seguir su camino. Encontré precisamente la parte donde Dios promete a David esta descendencia, entonces se los voy a leer. Viene en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Si leemos estos libros que yo les digo que hablan de todos los reyes, pues sabemos que los descendientes de David, ninguno de sus tronos fue eterno, ¿no? Hasta este momento. Entonces, bueno, les decía que viene la parte de los profetas en donde Dios está usando a estos hombres para que vayan con el pueblo, los animen, sobre todo a obedecer a Dios, porque parte de la profecía es que vendrá un castigo, ¿no? Porque como lo leímos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Dios a través de los profetas les dice, obedezcan, regresen a los caminos del Señor, ¿no? O sea, por favor, hagan caso a la ley del Señor, hagan caso a lo que les decimos, porque nosotros les hablamos, ¿no? De parte de Dios. Y entonces ahí están los profetas. Durante todo el periodo de los reyes, los profetas, Dios levanta a profetas, levanta profetas como Ezequiel, como Miqueas, como Amós, Abdías, Jonás. Incluso Jonás es un profeta que es enviado a hablar a Nínive, que Nínive era la capital del reino asirio. Viene toda la parte de los profetas y finalmente también los profetas narran cómo Israel es castigado, son llevados en cautiverio por precisamente y paradójicamente por el reino de Babilonia, ¿no? Que Babilonia viene de este Babel, que Babel es este sinónimo de una sociedad o de una humanidad caída que busca su propia autoridad. Dios castiga a Israel por medio de Babilonia. En medio de este castigo pasan muchas cosas, ¿no? O sea, dentro de este que le llaman el cautiverio, es un periodo de 70 años donde el pueblo está en Babilonia, pues Dios utiliza a Babilonia de maneras pues sorprendentes y también al pueblo los llama al arrepentimiento. En todo momento los profetas siempre están hablando la palabra de Dios y finalmente lo vemos, por ejemplo, en los libros de Nehemías y de Esdras, como finalmente después de que se cumplen estos 70 años, el pueblo regresa a Israel, reconstruyen la ciudad, reconstruyen el templo, reconstruyen la muralla de Israel. Y entonces, bueno, este Antiguo Testamento termina con el regreso de Israel a su tierra, pero también nos deja un poco así como que, pues, ¿dónde está esa salvación, no? Que Dios tanto prometió desde que lo vimos en Génesis hasta este momento, ¿no? Hasta David, que le prometió este descendiente suyo que iba a reinar por siempre y que su trono iba a permanecer por siempre. Nos quedamos como un poco así, ¿no? Y pasamos al Nuevo Testamento, que empieza en Mateo, y precisamente Mateo es el primero de los 4 evangelios, pues nos introducen a esta historia que queda un poco inconclusa. Y Mateo precisamente empieza con la genealogía de Jesucristo. Empieza a narrar pues toda la gente que viene desde Abraham. Empieza en Mateo 2, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y así va como desde Abraham finalmente nace Jesús, ¿no? Es este rey y este descendiente de David, porque dice en el versículo 17 de Mateo 1, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. O sea que tenemos 14 de Abraham a David, 14 de David a Babilonia son 28, y de Babilonia a Cristo son otras 14. 42.
Gracias. Son 42 generaciones. Ahora sí que Dios tiene los tiempos que Él decide, pero eventualmente se cumple, ¿no? Esta promesa que va desde, bueno, ya lo vimos desde Eva, pero sobre todo Abraham, ¿no? Que es un poco más explícito, que dice que en ti bendeciré a todas las naciones. Y esa respuesta a esa promesa precisamente es Jesús. Y Jesús viene a ser un punto central, evidentemente, en la historia de la humanidad y sobre todo, pues, en la historia del relato bíblico, como veíamos. Hay hay 4 puntos, pero ese tercer punto es la redención. Y Cristo es parte central y súper, pues sí, ahora sí que es el punto de todo, la redención. Cristo vino a cumplir todo lo que Dios prometió. Conocemos un poco la historia de Cristo y también en Lucas, en Mateo, en Marcos viene la historia pues sí, de lo que hizo Cristo, que básicamente, como estuvimos viendo, ¿no? O sea, el problema del hombre es el corazón, ese corazón inclinado al mal. Dice, no hay cosa más malvada que el corazón del hombre. Así es, o sea, ese es el problema, o sea, es nuestro corazón. Aunque, como también vimos desde Génesis, pues el diablo siempre va a estar ahí, siempre metiendo su cuchara. Juan 10:10 dice, el ladrón, el diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. O sea, eso es lo que quieren. Este deseo insaciable del enemigo de querer ser Dios y de arruinar todo lo que Dios hizo, ¿no? En este mundo perfecto. Y hay que considerarlo porque muchas veces nosotros tenemos una tendencia hacia el mal, pero siempre, y eso hay que estar muy consciente siempre, que el enemigo siempre va a estar buscando la manera en que caigamos, ¿no? Entonces, yo una vez les decía que alguna vez escuché que tenemos 3 enemigos, ¿no? Nuestra propia carnota, que es pues nuestro corazón, ¿no? Que es el problema principal. Después tenemos al mundo o a la sociedad en general que es corrompida, que vivimos en un mundo caído, pero también está el enemigo, al cual, como dice, me parece que es en Efesios, dice, armémonos de la armadura de Dios, dice, y resistamos al enemigo. ¿Se acuerdan que en Romanos, cómo termina? Dice, y en breve Jesús aplastará al enemigo, ¿no? O sea, en breve el enemigo ya habrá sido. Pero mientras estamos en este punto, porque precisamente en la historia bíblica vemos creación, número 1, 2, caída, 3, redención y 4 es la restauración, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos? Es ese futuro al cual Cristo, con su sangre y su sacrificio, nos hace partícipes, ¿no? De esa esperanza, que es lo que yo les decía, o sea, David siempre está apuntando hacia esa esperanza futura, ¿no? O sea, él ni siquiera vio a Cristo nacer. Y Dios le dijo, tú tendrás un descendiente que su trono será permanente y su reino será por siempre. Y él no lo vio, pero si se dan cuenta en los Salmos, David constantemente está haciendo referencia. En el Salmo 10:14 dice, bueno, desde el 13, ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. Pero dice, a ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Entonces, pues sí, David está haciendo constantemente esta referencia a que Dios es pues nuestra esperanza, ¿no? Y esa esperanza la tenemos ahora más que nada segura en Cristo, ¿no? Porque Cristo vino y todo lo que dijo lo cumplió. O sea, Cristo vino, enseñó a los discípulos que el problema está en nuestro corazón, porque somos pecadores y el pecado lleva a la muerte, pero Jesús dijo, para eso he venido yo, ¿no? Para salvarlos de la muerte. Entonces, enseñó primero que Él es la salvación, ¿no? Como dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces Jesús es esa salvación que además Dios dice, en Cristo nada más hay salvación. Solo vean a mi Hijo, solamente en su nombre encontrarán salvación, ¿no? Y entonces eso es a lo que Jesús nos invita. Número 1, a reconocer que somos pecadores, a reconocer que hay un problema con nuestro corazón, con la intención de nuestro corazón, pero
también nos invita a dejar, porque Cristo nos dio su vida. Cristo, que dice que fue justo, que dice que fue tentado en todo y fue en semejanza a nosotros, pero dice la Biblia sin pecado. Cristo ofrece esta salvación, ofrece esta redención y Él es el punto central de la redención porque solo en Él hay vida. A partir de ese momento o a partir del momento en que cada uno de nosotros decidimos recibir ese regalo, porque además es un regalo, ¿no? O sea, nosotros no hicimos nada para ganarlo. Nosotros, es más, ni lo pedíamos. Cristo, en su misericordia, pues nos llama, ¿no? Así como Abraham. O sea, Abraham le dijo, salte de tu tierra, ¿no? ¿Y qué hizo Abraham? Pues se salió. Pero el punto es tomar ese paso, ¿no? Y sobre todo aceptar ese regalo y aceptar ese llamamiento que tenemos en Cristo. Porque pues no hay forma de hallar salvación fuera de Jesús. Entonces, este es el punto central de la redención, es Cristo. ¿Y qué pasa? O sea, si nuestro corazón era el problema y nos llevaba a estar constantemente, ahora sí que como en una espiral en continuo hacia el deterioro, lo que Cristo nos ofrece es vida y sobre todo lo vimos mucho en Juan, ¿no? Bueno, sobre todo terminando Juan, que dice que nos iba a dar a su Espíritu Santo. Jesús te invita a que aceptes la salvación que Él te ofrece, pero también nos deja, ¿no? Como lo llama en los evangelios, al Consolador. Jesús lo que hace es precisamente, y hacia allá vamos, ¿no? En este cuarto punto de la restauración, es precisamente, ahora sí que, cómo era lo que Dios puso desde el principio, ¿no? Desde el principio el ser humano le dijo, tú vas a gobernar la tierra y se van a fructificar y va a ser una humanidad que gobierne bajo la autoridad de Dios. A través de Cristo yo puedo dejar de ver por mis propios intereses, dejar de yo definir el bien y el mal, qué está bien y qué está mal, y dejar que Dios sea quien defina, porque al fin y al cabo, precisamente como dice David en los Salmos, Jehová es justo y ama la justicia. Es precisamente, es confiar en la justicia de Dios, ¿no? O sea, en decir, a ver, Dios, pues tú eres quien decide. Entonces, ¿qué pasaría si todos consideramos a nuestro prójimo? Y es lo que les decía la vez pasada. O sea, Dios nos dice a nosotros, considera a tu prójimo, ve por el otro. Es más, hasta Pablo se atreve a decir, considera lo superior a ti mismo. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, eso es lo que Dios me pide a mí, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo considero a Pau como superior a mí misma? Voy a tener un trato diferente con ella. ¿Y qué pasa si ella también me considera a mí? Entonces, todos estamos ya sobre la misma balanza. Y eso es lo que Dios desde un principio planeó para el ser humano. Y eso es lo que podemos, ahora sí que, a lo que Cristo nos llama. Ahora, como les he dicho muchas veces, seguimos en este mundo, seguimos en un cuerpo que es carnal y no solo físicamente, sino que tenemos una lucha constante y la Biblia lo dice, nuestra lucha siempre es el espíritu contra la carne. Y aparte de la carne tenemos al enemigo y aparte tenemos el mundo caído, o sea, pero como dijo Cristo, no van a estar solos, ¿no? Tienen al Espíritu Santo. Y entonces, bueno, a partir de Cristo hasta ahora tenemos ya pues más o menos unos 2000 y cacho de años y gran parte de la base de esa nueva humanidad, porque déjenme les leo en 2 de Corintios 5:17, precisamente habla de esa nueva humanidad. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? O sea, haciendo referencia a, ya no eres ese humano caído, ese humano pecador que solo piensa en sí mismo. Dice, ya nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces somos una nueva humanidad, aún en la tierra, aún con este cuerpo pecador, pero con un corazón transformado, ¿no? Con un espíritu vivificado por el Espíritu de Cristo mismo. Entonces, de eso precisamente tratan, ahora sí que todas las cartas que Pablo escribe, de Corintios, de Efesios, de Romanos, que ya lo leímos, Gálatas, Hebreos, bueno, no todas las escribe Pablo, pero la gran mayoría, Timoteo, Tesalonicenses, todas estas cartas nos hablan de cómo esta nueva humanidad, cómo se ve esta nueva humanidad, cómo actúa esta nueva humanidad, que somos precisamente los que hemos creído en Cristo y hemos sido transformados, ¿no? Nuestro corazón ha sido transformado de ese corazón, ahora sí que como dice
Corintios de esas cosas viejas que ya pasaron y que todo es hecho nuevo. Y finalmente viene pues la parte de la restauración, que es el último punto de la historia bíblica, y de eso un poco paradójicamente habla Daniel, aunque esté en el Antiguo Testamento, pero como son profetas, pues ahora sí que profetas como Daniel, como Isaías, como Jeremías, tuvieron una visión que supera al tiempo, ¿no? O sea, son cosas que aún no suceden, ¿no? Entonces, también, pues obviamente Apocalipsis, que mucha gente dice, no, es que es el fin del mundo y qué horror, tengo miedo. Pero si lo vemos desde una perspectiva bíblica, como Dios la habla, vemos que es un periodo no del fin del mundo, no de que ya se acabó la vida, de que no, es un periodo de restauración, de que empieza una nueva vida. Ahora sí que el reino de Dios, establecido como debió haber sido desde el principio, ahora sí que sin la intervención del mal, eso es lo que esperamos. Y David también tenía mucho ahora sí que Dios le permitió tener también esa visión. Siempre está apuntando un poco hacia, pues sí, hacia el futuro, ¿no? Por ejemplo, dice en el Salmo 14, el malo del consejo del pobre se han burlado. Y aquí viene ese contraste, ¿no? Del que les digo, pero Jehová es su esperanza. Y precisamente pues estamos ahora sí que en ese periodo entre la redención que ya pasó, que es a través de Cristo, y estamos esperando la restauración de todas las cosas. Lo importante, y yo siempre lo pienso, es el presente, ¿no? O sea, ahorita, ¿cómo estamos viviendo? O sea, ok, ya sé que vivimos en un mundo caído, que pasó lo que pasó, el pecado, todo esto. Ya sé que Cristo murió, que Cristo proveyó esa salvación, proveyó ese camino, esa comunión que Dios tenía con el ser humano, que fue rota. Cristo la vino a reunir. Ya sé que en Cristo hay salvación, lo acepto, ya sé que puedo tener un corazón diferente por Cristo, ya sé que puedo tener su justicia porque Él me da su vida. Entonces, saber eso y saber que estamos esperando algo, ¿cómo nos hace vivir en el día de hoy? Y precisamente, otra vez volvemos a los salmos, el Salmo 15 dice desde el versículo 1 del Salmo 15, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice, la respuesta es, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reprocho alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún juran en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, dice, no resbalará jamás. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Ver cómo estamos viviendo ahorita, ¿no? Si estamos viviendo egoístamente, estamos viviendo para los demás, y no quiere decir que no vamos a hacer pues algo que no agrade a Dios. Por eso también tenemos una promesa en primera de Juan 1:9. Dice, bueno, para empezar desde el 8, ¿no? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero, vean el contraste en el 9. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, evidentemente, pues seguimos en este mundo. Podemos hacer el bien porque Cristo está en nosotros y porque tenemos esta nueva naturaleza, ¿no? Que dice 2 Corintios 5:17, somos estas nuevas criaturas que podemos actuar conforme a la ley de Dios, pero si resbalamos también tenemos a Cristo que dice Hebreos, es nuestro gran sumo sacerdote, haciendo referencia al sistema que había en Israel de los sacerdotes y de los sacrificios, que el sumo sacerdote era este mediador entre Dios y los hombres, pero dice Hebreos, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, es nuestro mediador y además Él intercede por nosotros. Mi invitación de hoy es a que veamos cómo estamos viviendo el día de hoy y sobre todo también, y muy importante le decía Pau, es que, bueno, ya vimos más o menos de qué tratan los libros de la Biblia, pero también es muy importante que cada uno de nosotros nos pongamos a leer por nosotros mismos lo que dice la Biblia, ¿no? Que ahora sí que no nos digan y que no nos cuenten, sino que nosotros podamos saber precisamente de qué trata todo este relato bíblico.